de su punto de encuentro, que se transmite todos los jueves a través de nuestra plataforma Cadena Política Radio. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, señores. Nada menos que el director editorial de uno de los diarios más importantes de México, que es Diario Milenio. Me refiero a mi amigo Sergio Villafuerte, que se encuentra aquí contra nosotros. Muy buenas tardes, Sergio. Mi querido Marco, qué gusto saludarte, igual que a los televidentes a través de pues las redes sociales, a través de la internet. Me da mucho gusto estar nuevamente contigo. Gracias por el privilegio de participar, mi querido Marco. Vamos a dar una breve semblanza, como siempre lo acostumbramos, de nuestros invitados, para que el público que nos escucha, que nos ve, tenga una idea de el entrevistado y a su vez pueda hacerle preguntas. Que les quiero anticipar que este es un programa pregrabado, pero las preguntas que ustedes quieran hacer, gustosamente se las haremos llegar al licenciado Sergio y él que les dé contestación. Con mucho gusto, mi querido Marco, muchas gracias. No tendremos la oportunidad de actuar e interactuar con ustedes como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Bueno, Sergio Villafuerte licenció en comunicación y ha sido desde muy joven caricaturista. Inició desde los 14 años, imagínense ustedes, como caricaturista. Posteriormente fue reportero. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en Periodismo Digital y Liderazgo en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido editor y ha obtenido, gracias a su carrera profesional en el periodismo, ha sido presea Estado de México a los 19 años. Premio Nacional de Periodismo Juvenil. Así es, mi querido Marco. Y luego tuviste la presea nacional de periodismo en el Estado de México en el 2004. Sí, mi querido Marco, te agradezco mucho la mención. Pues empecé desde muy joven, entonces a los 19 el Premio Nacional Juvenil y posteriormente en 2004 tuve ese privilegio de la presea Estado de México de periodismo. Caramba, pero tenías 14 años, ¿qué te motivó a esa edad? Porque a esa edad los chavos nos gusta ir al fútbol, a salir con las novias, con los amigos. ¿Qué te motivó a entrar al periodismo? Es que a mí lo que me gustaba era dibujar. Entonces comencé precisamente en ese aspecto de la caricatura política a los 14 años. Me inmiscuí en el medio periodístico y me encantó, me gustó mucho toda la dinámica y todo. Entonces fui editor también. Pues pasé por casi todas, mi querido Marco. Después fui corrector de estilo, ya estaba muy metido en las redacciones, veo la labor de los reporteros también, me gustó, empecé a trabajar un poco con ello. Posteriormente estudié la licenciatura en comunicación y de ahí pues también se dieron otras cuestiones, ¿no? He sido corresponsal, tuve un montón de trabajo, gracias a Dios. ¿En dónde has sido corresponsal? Fui corresponsal del Grupo Milenio también, corresponsal de televisión en el estado de Hidalgo, allá residí como casi 3 años. He estado en algunos lados, Misión Favor, por ejemplo, también, pues de publicar algunas entrevistas que se hicieron desde Bogotá, en Colombia, para Grupo Milenio. Allá entrevistamos a líderes del área empresarial, del área de seguridad, de la cultura. Entonces han sido experiencias muy, muy padres, mi querido Marco, y he transitado por muchas tareas en varios medios y ha sido de gran satisfacción, Marco. Gracias por mencionarlo. Y ahora conduces con gran éxito el Diario Milenio en el Estado de México. Espero que con gran éxito. Sí, tengo esa enorme responsabilidad de estar al frente de un equipo enorme de jóvenes talentosos, hombres y mujeres que pues todos los días están ahí trabajando, reporteando, tomando sus imágenes, trabajando también en las redes sociales, en la edición. Probablemente la gente no dimensione o no todos dimensionen el trabajo que hay detrás, pero lo hacemos con mucho gusto en ese medio y en otros medios como el tuyo, mi querido Marco. Es un trabajo muy importante de todos los comunicadores, pues para llevar a la gente la información, las imágenes, las opiniones, como es el caso, los análisis, a fin de que estén bien informados. Yo estoy convencido, Marco, de que si las personas tienen buena información pueden tomar buenas decisiones.
Si te preguntan por qué es importante ver Cadena Política, por qué ver Punto de Encuentro, por qué leer Milenio, por qué ver otras opciones de radio, televisión, etcétera, pues seguramente que tiene su carga de entretenimiento, ¿no? De tomar el tiempo para uno estar informado, pero la utilidad de todo eso es tomar buenas decisiones. Porque en el día a día estamos pues inmiscuidos en nuestra dinámica, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra escuela, y siempre en algún momento algo nos va a afectar. Por eso me llamó tanto la atención, mi querido Marco, que hoy nos hicieras favor de invitarme a platicar acerca de este tema del conflicto Israel e Irán. Que esté en la agenda nacional, en la agenda mundial. Y uno dirá, bueno, ¿y a mí qué me va o qué me viene que se estén peleando ahí en Medio Oriente? Bueno, sí nos afecta mucho, ahorita lo vamos a platicar, y pues te agradezco nuevamente, Marco, el privilegio de estar aquí contigo. No, pues continuemos con este comentario que nos acabas de hacer sobre el conflicto internacional que puede cambiar la geopolítica del mundo, ¿no? Mira, duró 12 días, ¿no? Como bien lo decía Donald Trump. Aquí ahorita platicaremos también algunos detalles que abonan a la teoría de la conspiración, ¿no? Porque, pues curiosamente salió beneficiado Donald Trump. Y que iba ya muy mal en su imagen. No Estados Unidos, su persona, Donald Trump, que efectivamente iba a la baja, Iba a la baja. En la aceptación entre pues sus votantes, sus ciudadanos norteamericanos. Iba a la baja, y de buenas a primeras no solo resulta ser el héroe de la película, sino que además ya está, no falta quien lo está candidateando al Premio Nobel de la Paz. Hazme el enorme favor, mi querido Marco. Y no sé qué opinen allá en casa a través de sus dispositivos. Muchos nos ven en los celulares, ¿no? ¿Cómo han cambiado? Porque ya no necesariamente están en casa, probablemente estén en su trabajo, estén pues en el transporte, en algún lado, tomándose un ratito para ver la internet, y a través de celulares seguramente la gente va a tener una opinión acerca de cómo pasó, de qué me perdí, que de pronto Donald Trump, de ser el villano, resultó ser candidato o precandidato al Premio Nobel de la Paz. Sí, porque además se había peleado con todos, con Canadá, con la Comunidad Europea, les había impuesto aranceles, bueno, con su enemigo China, con nosotros no se diga, las redadas antimigrantes. Entonces tenía como 3, 4 frentes abiertos al mismo tiempo, y eso había deteriorado su imagen ante el exterior y ante el interior de Estados Unidos. Y ahora se está llevando el aplausómetro, mi querido Marco. O sea, empieza a generarse la narrativa de que gracias a él se paró este conflicto potencialmente enorme de Israel contra Irán. No fue enorme al final de cuentas, quedó pues, en un conflicto grave, claro. Tengo entendido que fue un tema de que costó cerca de 600 vidas ciudadanos, entonces esto es muy lamentable que de pronto este tipo de fricciones pues cobren, al menos fuera una sola vida, ya sería algo que nos tendría que preocupar, Marco. Fue más allá, pero se limitó de alguna manera a que no creciera el asunto. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la percepción? ¿Por qué se inicia este conflicto? Hay una serie de factores históricos incluso, mi querido Marco. Es muy extenso, claramente. No sería muy pretencioso tratar de explicar en 2 minutos un conflicto que tiene, a nivel regional, tiene siglos. Sí. Vamos, desde la propia creación del Estado israelita, en la cuestión de cómo se dieron esas situaciones, los conflictos que tiene con otros países, y que hay alianzas entre esos países, ¿no? Es decir, hay ciertos regímenes en Medio Oriente que son simpatizantes de Irán, y hay otros que son simpatizantes de Israel. Entonces, cuando entre dos vecinos se conflictúan, el tema se vuelve regional. Entonces, sería un poco complejo, pero ¿cómo inicia? Bueno, pues simple y sencillamente por el temor de que Irán, ya con su régimen político y religioso, había amagado pues con algunas agresiones a Israel. Entonces se dan este inicio de los ataques, ¿no? Sabemos que como son estados pequeños,
que no tienen un numeroso potencial militar, pero sí peligroso. Y en el caso de Irán, pues se hablaba muy claramente de que tenía uranio enriquecido para poder generar bombas nucleares, y eso fue lo que puso en tensión a todo el mundo. Entonces comienzan en este intercambio de ataques entre Israel e Irán por temas políticos e incluso pues de visión teológica, y entonces es cuando interviene finalmente Estados Unidos, para que no creciera el asunto, ¿no? Sí, que como tú dijiste es ancestral, pero se ha recrudecido desde aquel acuerdo de la ONU en 1948, ¿recuerdas? Así es. Cuando definen que hay que darle un territorio exclusivo a los israelitas, y de ahí empieza el problema, limítrofe. Pero tú hablaste incluso de una teoría conspiracionista, que quiero decirte que en el fondo es, genera un problema, escálalo y resuélvelo, si tienes el control. Así es. ¿No? Sí. ¿Será Sí. eso lo que sucedió aquí? No estoy seguro, realmente es como toda teoría de la conspiración, no tiene un fundamento. Pero si empiezas a atar cabos, pues es curioso, ¿no? Sí. Que haya surgido en estos momentos una escalada de ese nivel, potencialmente de mucho riesgo, y que saliera el héroe de la película a aplacar los ánimos, cuando Donald Trump había advertido muy claramente que Estados Unidos ya no se iba a inmiscuir en temas pues exteriores, que ya no se iba a inmiscuir en guerras, no quería tener algo que ver en eso para dedicarse más al desarrollo doméstico de Estados Unidos. Y miren, ¿no? ¿Qué es su ADN? Pues un país intervencionista, es el policía del mundo, ¿no? Lo vemos con los países latinoamericanos del siglo pasado. Los árabes, la intervención, bueno, recientemente Irak, con Saddam Hussein. Ahora, sí, bueno, sabemos que Estados Unidos tiene una historia larga de temas de intervención en otros países, ¿no? Lo cierto es que sí tenía cierto sentido lo que decía Donald Trump. Decía, a ver, dejen de gastar recursos en otras cosas, vamos a meterle aquí a la economía norteamericana porque vamos a hacer Estados Unidos grandioso de nuevo, ¿no? El famoso Make America Great Again, ¿no? Que es su base electoral. Su base electoral, entonces Estados Unidos pues, muy emocionado, muy entusiasmado con esa propuesta, pero la guerra, en términos generales, no deja de ser un gran negocio para Estados Unidos, aunque no sea su guerra. Aunque no sea su guerra. Y el tema claro es Ucrania-Rusia, ¿no? Sí, la industria Estados Unidos estuvo vendiendo armas ahí. Sí, entonces la guerra es un gran negocio. La guerra, y lamento decirlo, también es un impulso al desarrollo tecnológico. Cuando ha habido grandes avances en la cuestión de la tecnología que disfrutamos hasta la fecha en las sociedades modernas, muchos de esos recursos surgieron al ingenio de la guerra. Vehículos, formas de producir tal o cual cosa. Así es de que Estados Unidos difícilmente se podrá sustraer de eso. Pero ya había establecido, como te decía, el principio no de no intervención, pero sí de limitarse a no estar metido en otros conflictos ajenos. Y pues 3 doritos después ahí tienes a Donald Trump metido ahora como héroe de la película en este conflicto Irán-Israel. Sí, pues es increíble, pero su base electoral es una aprobación de más del 90% de intervención en el conflicto y que le está manejando muy bien. Y ahí es donde surgen las sospechas de la cuestión de la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, quizá fue como un costoso experimento de medición de fuerzas, de incremento de popularidad y además, ciertamente, ojo aquí, sí de un ataque preventivo al destruir los objetivos nucleares en Irán. Si es que había. Sí, lo sabía. Sí, está claro que sí lo sabía. De hecho, los mismos iraníes, terminando toda esta escaramuza de 12 días, dijeron, todavía tenemos uranio, ¿eh? Así es de que no había mucha duda de que sí tenían un potencial militar en ese sentido importante, mi querido Marco, y seguramente que con este tema de la intervención, pues pudieron frenar un poco, con estos ataques pudieron frenar un poco el potencial o retrasar durante algunos años el desarrollo nuclear de Irán, que siempre será para... ¿No será como en Irak con Saddam Hussein?
pues aquí estuvo, cierto, la polémica. Finalmente no. Sí hubo quien decía que no había nada y otros que decían que había mucho, pero te digo, los propios iraníes dijeron, terminando este conflicto, estos días de tensión, dijeron, ok, pero todavía tenemos uranio, enriquecido al 60%. Eso sí hay que reconocer a Estados Unidos, que ha sido muy preventivo en armas nucleares, para no desatar una tercera guerra mundial. ¿Recuerdas desde aquel bloqueo en Cuba, en los 60s, con Fidel Castro? Claro, claro. Cuando Nikita Khrushchev apoyaba a Fidel Castro, pusieron una base de misiles. Así es, así es. Y ahí intervino Estados Unidos. Pero por supuesto, pues si los tenía a 3 cuadras, ¿no?, de distancia. Entonces, eso fue la época donde estaba Kennedy. Sabemos que todo eso terminó muy mal, ¿no? ¿Para quién? Pues Para los principalmente cubanos. para Cuba, que terminó así como estar entre la espada y la pared y no tener realmente, ostensiblemente, ninguna ganancia a cambio, ¿no? Pero en fin, pues histórico, cosas históricas, Marco, como mencionábamos, sería muy largo desarrollar el origen del por qué hay ahí está encono entre Israel con Irán, Israel con Palestina, Israel con mucha gente. Entonces, ciertamente Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos en muchos sentidos. Eso es, creo yo, Marco, digamos que el contexto inicial. Pero yo te proponía, y platicábamos un poquito antes de iniciar el programa, que abordáramos cómo nos afecta a México. ¿Cómo le afecta al mundo? Pero bueno, pues hay que ver primero aquí el entorno nacional. Y sin ser un experto, creo que el sentido común nos lo deja muy claro. La primera afectación es la fluctuación de los precios del petróleo. México, por más intentos que se han tratado de enderezar para que diversifique su economía, sigue siendo básicamente, tiene muchos otros aspectos, pero fundamentalmente el petróleo es vital para la economía de México. En eso basa incluso su postura geoeconómica. La importancia de México en el exterior es con base en el petróleo. Y si por alguna circunstancia sube o baja el precio, pues nos afecta. Que aquí, En este caso subió. te voy a decir, la tendencia va al alza. Sí, Que nos puede uno conviene. decir, oye, qué bien, subió el principal producto que exporto, ¿no? O uno de los principales que exporto. Pero también subió por consecuencia uno de los principales que importamos, que son las gasolinas. Como todavía no se ve muy claro que funcione la refinería de Dos Bocas, ni otros que tenemos en nuestro país, y en el exterior, porque recuerda que tenemos Deer Park en Texas, ¿no? Pero en esa balanza de que el petróleo subió y nos conviene, y la gasolina subió y no nos conviene porque no la hacemos aquí, salimos perdiendo, Marco. ¿No? Ganamos, se incrementará el precio unos dolaritos más en petróleo, pero Perdemos pagamos el suministro de muchos gasolina. dolaritos más en gasolina. por la importación de gasolina. Así es. Pero subió el precio de la gasolina, ¿en qué porcentaje ha subido? No subió, pero no se ha reflejado. Espérame, voy a esto. Porque duró 12 días, afortunadamente. ¿No? Y potencialmente hay mucha gente que dice, no, bueno, esto es algo transitorio, probablemente volviera a surgir un conflicto, esperemos que no. Pero fue así como una pruebita de fuego, salimos como muy tablas, como se dice, entre lo que ganamos por petróleo y perdimos por gasolina, a modo de que el gobierno de México evitó la subida de la gasolina a la venta al público. La gasolina que importamos diariamente sí subió. Y digamos que el gobierno mexicano absorbió ese golpe con las ganancias del petróleo. Salimos tablas al final. Salimos perdiendo, pero no tanto, fue algo marginal. Y se acabó el conflicto afortunadamente para nosotros, Marcos. Si hubiera durado más, estaríamos en serios problemas. Y aquí vamos un poco al escenario teórico de qué hubiera pasado si continúa. Es toda una cadena. Al subir la gasolina, Marcos, sabemos que empiezan a subir, pues, obviamente, el costo del transporte de mercancías. De todas las mercancías. Los alimentos. Toda la cadena alimenticia. Los alimentos, las materias primas, Sí. artículos de primera necesidad que tengan que moverse a través del país
utilizan transporte y utilizan gasolina y la gasolina es más cara, luego entonces suben los precios de los productos. Con eso tenemos para preocuparnos de las afectaciones de una guerra lejana. De decir, hombre, pues está hasta Medio Oriente, a mí que sí nos pegó hasta en el precio del arroz, ¿no? Afortunadamente, te digo, se contuvo, duró poco y creo que pues ya estarán haciendo los expertos las cuentas a detalle. Si perdimos, perdimos poco. No se sintió tanto el impacto, afortunadamente porque pues paró este tema, ¿no? Esperemos que con este triunfo de Trump sea un poco más generoso con nosotros en la cuestión de los aranceles. No tendría por de qué. Las redadas. No tendría por qué, porque él siente que no nos debe nada en esto. Porque ya restableció su imagen subió ante el interior hacia el exterior. Bueno, pero su imagen, con la que ganó Marco, es del líder duro, implacable, etcétera. Ya mostró su músculo político. Pues lo que va a seguir fue un mostrando. líder mundial, dicen. Vean lo que puedo hacer. Te aseguro que lo va a seguir mostrando con México. ¿Tú crees que continúa redadas? Si ganó una imagen de líder duro. Marco, claro, con un país como México, que no tenemos ninguna posibilidad de entrar en una guerra, ¿verdad? Pero si en una guerra arancelaria, pues ya veríamos la de perder. Pero, ¿no crees que reconsidere su posición? No. Porque ganó con este conflicto que Israel-Irán, ganó una postura de líder duro, insisto. ¿Por qué habría de perderla? A eso me refiero, que ya demostró que es el policía del mundo, demostró su punch, su músculo político. Bueno, pues voy a bajarle un poco. ¿Por qué habría de perder la imagen que ganó siendo laxo con México? Porque hay un tratado de libre comercio, hay reglas, hay normatividad. Marco, honestamente pienso que a Estados Unidos no le importa el tratado de libre comercio. Quisiera, pues lo está respetando en los límites posibles porque está vigente, pero recuerda que ya viene una renegociación. Sí, no, pero acuérdate que las grandes empresas norteamericanas incluso se opusieron a su política arancelaria de Trump. Eso hizo que bajara su imagen. Dentro de los mismos republicanos, hay republicanos que se opusieron a estas medidas. Todo esto hizo que su imagen bajara. La percepción de su mandato bajó. Pero a raíz de esto, de este conflicto, se eleva. Pues ¿para qué seguirme peleando con la gente, con el mundo, no? Déjame a China nada más. ¿Para qué abro otros frentes que no son geopolíticamente tan importantes? No coincido, mi querido ¿No? Marco. Mejor déjame América, hacer grande América, además de los americanos, hacer grande América. No coincido ¿no? con tu proyección de que vaya a bajar el perfil duro que ha mantenido con México y con otros países. Pero porque mira, es muy sintomático lo que tú dices de tu teoría conspiracionista y que duró tan poco tiempo, duró 12 días. Él tenía que argumentar algo que modificara la imagen. En primero, lo que tú dices, el líder duro, fuerte, y ¿saben qué? Lo que puedo hacer en un segundo, en 5 segundos, se los hago aquí donde estén ustedes. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer en México, cambiar un poco la política diplomática, las relaciones, no con el resto del mundo, sino con Estados Unidos. Es decir, ser un poco, perdóname lo que te voy a decir, pero ser un poco complacientes con la solicitud de Estados Unidos. Si te está pidiendo que le des ciertas cosas a cambio de, pues entra en esa negociación. ¿No lo crees? Pues no coincido tampoco porque ya hemos sido complacientes, mi querido Marco, hasta el No, acuérdate, la secretaria de Seguridad Nacional vino aquí porque se habían comprometido a entregar a ciertos personajes. No los entregaron y vino el subsecretario de Estado. ¿Cómo entiendes tú una reunión diplomática que no debe durar más allá de 15 minutos, que casi se llevó más de 1 hora, con la reciente con el subsecretario? Christopher Laun se llama, ¿no? Ajá. Y tuvo al secretario de Seguridad, tuvo al fiscal general, tuvo a las Fuerzas Armadas y tuvo a Sheinbaum. ¿A qué vino él? Pues yo creo que a decirle, señores, háganos caso, entremos a una negociación, nosotros queremos esto,
¿Por qué te digo que a lo mejor puede bajar en sus pretensiones Trump sobre México? Porque si aquello no le dio resultado, sí le dio resultado este conflicto. Bueno, esa es tu opinión, mi querido Marco, yo lo respeto mucho. No coincido, te decía, porque México ya ha cedido demasiado. No había bien tomado posesión Donald Trump de su cargo como presidente por segunda ocasión, y ya había tronado los dedos para que México blindara la frontera, y lo hizo. Con la amenaza arancelaria, y blindaron la frontera con la Guardia Nacional y todo para evitar el paso de migrantes. Pero así, o sea, oprobioso, Marco. ¿No? Fíjate. Cómo a su orden empezaron a movilizar todo eso. Después, a ver, queremos que le bajen al fentanilo. Actualmente se acaba de salir la estadística que ya se redujo. ¿Cómo se mide? ¿Las capturas en la frontera de cargamento de fentanilo? Y en las muertes por fentanilo en Estados Unidos y Canadá, y bajaron significativamente, es decir, se le cumplió su caprichito. Quiero, por favor, tronando los dedos, quiero, por favor, a sus cabecillas del narcotráfico, porque a mí se me hace que están de acuerdo con ustedes, ¿eh? ¿Qué pasó? Le encontraron una forma legaloide para desterrar a esta gente, que no extraditar, desterrar a esta gente, y enviamos decenas de líderes del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos. Quiero que, bueno, estamos a las ocurrencias y antojos de Estados Unidos para hacerlo inmediatamente, Marco. Sí, eso sí. ¿En qué más podemos ser flexibles? ¿En qué más podemos ceder? Yo creo que ya, por eso no coincido, pero respeto mucho tu opinión, mi querido Marco. No coincido en que ni vayan a aflojar el paso Estados Unidos en su dureza contra México, ni México tuviera que ceder más de lo que ya ha cedido. Fíjate qué incongruencia. Yo me acuerdo que en el primer periodo de Trump recibió todo el apoyo del gobierno mexicano. Incluso vino aquí Trump, acuérdate. El operador fue Luis Videgaray. Así es. Con el yerno de Trump. Y claro, a México le convenía, sobre todo al presidente Enrique Peña Nieto, porque en aquella ocasión recordarás que compitió Hillary Clinton con Trump. Así es. Y Hillary Clinton hizo un posicionamiento referente a lo de Ayotzinapa. Como diciendo, si yo llego a la presidencia, voy a llevar a la Corte Internacional al presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, en México vieron esa amenaza y hábilmente dijeron, pues vámonos por Trump. Y recibió todo el apoyo de la comunidad latina en México, la comunidad mexicana. Y ve ahora cómo nos está tratando este señor, caramba. No, pero después en México ganó por principal eso, rival político pero en la primera ocasión, si no hubiera sido presidente, y si hubiera sido Hillary, a lo mejor el escenario hubiera sido distinto, ¿no? Con Obama. Claro. Sí, o sea, es que ¿sabes? Los mexicanos somos destacados en varias disciplinas, una de ellas es el hubierismo, ¿no? Si hubiera ganado Hillary, si hubiera ganado, no sé, José Antonio Meade. Lo cierto es que aquí en México ganó López Obrador, ¿no? Claramente, contundentemente, y no le tocó ni un cabello a Enrique Peña, ¿eh? Para nada. Entonces, este tema de Ayotzinapa, de haberse cubierto respaldando a Donald Trump y todo, pues, tuvo sus motivaciones políticas, ciertamente, tuvo sus motivaciones económicas también, y pues no les resultó. Oye, a ver, ¿cuál es tu percepción? Lanza un llamado Trump a los países latinoamericanos. Dice, o están conmigo o no están conmigo. Defínanse. Así es. México, desde mi punto de vista, una posición muy estratégica, defiende la teoría de Estrada, dice, no intervención, respeto absoluto. Cuando otros países sí se pronuncian a favor de Irán, como fue Venezuela, como fue Cuba, como fue Nicaragua. Bueno, en este caso... ¿No sientes que fue una amenaza velada la que envió? En este conflicto no pidió respaldo a Estados Unidos, ¿eh? No, que se pronunciaran los países latinoamericanos por eso. sobre el conflicto. No, quien lo pidió fue Israel. No, pero Estados Unidos.
Estados Unidos. Puede ser que haya sido ahí en una reunión que hubo, una reunión de la ONU recientemente. Mi querido Marco. Y de ahí surgen los pronunciamientos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, apoyando a Irán. Surge Argentina, surge Brasil, surge no sé si Colombia, apoyando a Estados Unidos. Y México se mantiene neutral. México no dice, yo lo que pido que no haya guerra. Sí, y ha sido una postura diplomática de neutralidad, creo que muy sana, Sí. ¿no? También hubo un pedido de Israel pidiendo el respaldo de México, y México no respondió en favor. Somos países amigos, aliados, sí, pero yo no estoy contigo en una situación de guerra, ni con Irán, ni con nadie. Es decir, siempre el llamado de México fue a mantener la paz, a tratar de restaurar la paz, y eso está muy bien, ¿no? Esa parte yo coincido completamente. Pues esperemos que nuestra política diplomática, ojalá y se mejore, sea más eficiente, que sí se ha hecho un gran trabajo de cabildeo, muy perfil bajo, al interior de Estados Unidos, con los senadores, sobre todo los duros, ¿no? Yo hablaba en alguna otra ocasión del trabajo que ha hecho el embajador Esteban Moctezuma, que no ha brillado, pero ha sido de estar cabildeando con senadores republicanos, que son de los duros, los tejanos. Pero en fin, vamos a dejar al paso del tiempo este conflicto que afortunadamente ya se apagará. En tu opinión, ¿hasta ahí llegaremos? ¿O todavía habrá algunos brotes que puedan volver a incendiar el conflicto? Bueno, aparte del hubiera, también nos encanta el ojalá, ¿no? Y en México yo creo que ojalá no vuelvan a brotar ahí en este punto o en otros conflictos internacionales que a final de cuentas, como ya lo vimos, como ya lo medianamente comentamos, nos pueden afectar de alguna u otra manera. Ahora, este tema de que llegaran bombas hasta acá, pues ni necesidad, ¿eh? Yo escuché muchos amigos, parientes, colegas decir, oye, ¿y si en una de esas bombardearan Estados Unidos? Pues es un escenario, pues ya Pearl Harbor ocurrió en algún momento, pero actualmente yo lo veo muy lejano, porque ni siquiera hay necesidad de atacar directamente el territorio de Estados Unidos. Recuerda que en este caso Irán bombardeó Qatar, donde tiene una base militar los Estados Unidos. Es decir, si lo quieren molestar, si quieren hacerle la vida de cuadritos, entrada podrían ser ese tipo de instalaciones. Y segunda, ojo, Marco, yo con esto quisiera concluir el tema, porque ¿en qué otra cosa nos va a afectar? Una vez que Irán se vio pues derrotado, ¿no? Como que declararon un salomónico empate, pero la realidad es que Irán se vio derrotado porque destruyeron sus instalaciones nucleares, etc. Se puede entablar una guerra asimétrica, que se llama. En términos militares, la guerra asimétrica es cuando no hay un equilibrio de fuerzas entre los contendientes. Entonces, evidentemente Irán está muy por debajo militarmente, con todas sus bombas atómicas, está muy por debajo militarmente de Estados Unidos. Y veladamente dejaron entrever pues que podrían tomar algunas otras medidas. ¿A qué nos referimos? Pues en una guerra asimétrica, las guerrillas, el terrorismo, otros métodos, son también un recurso del más débil. Recuerda que después del 11 de septiembre, contra Al Qaeda, para protegerse, blindaron la frontera de México, con una medida preventiva. Les revisaban hasta las amalgamas a los paisanos que fueron a pasar para allá, porque no vayan a resultar que eran terroristas de Al Qaeda, ¿no? Entonces, es un escenario que puede ocurrir ahora. Como Irán no tiene el potencial militar de Estados Unidos, como se vio derrotado, como puede tomar otras medidas, entonces van a duplicar el blindaje en la frontera de México para prevenir cualquier tipo de represalia. ¿Ves? Otro elemento que puedo negociar es el blindaje ante un escenario futuro de riesgo. Pero lo blindan ellos. Lo blindan ellos. Y nosotros también. Nosotros también, si lo blindan ellos en cuestión de la admisión de la gente a su país. De la migración irregular, esa nos la avientan a nosotros.
Entonces, si ya hay de por sí una política muy dura en cuestión migratoria, ¿tú crees, Marco, desde tu perspectiva, que van a flexibilizar eso? ¿No? Lo van a endurecer. Esperemos, mi querido Sergio. Pues vamos a estar Vamos a muy ver atentos, vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre. Consecuencias seguirá habiendo después de estas 12 días de conflicto. Esperemos que México lo pueda seguir sorteando como aparentemente lo sorteó hasta el momento. Cambiando un poco de tema, y no quiero perder la oportunidad de tener aquí como invitado a un director de uno de los diarios más importantes. Gracias, mi querido Marco. Y quisiera pedirte ¿cuál es tu percepción sobre, estamos en el Estado de México, nuestro Estado? ¿Cómo ves al Estado de México? Fíjate, Marco, que creo que Deslindarlo de este conflicto, no tiene que ver con el conflicto. No, pero por supuesto, sí, a ver, no tiene que ver con el conflicto Israel-Irán. Siempre es buen momento de analizar cómo vamos en el Estado de México. una reflexión. Sí, porque no deja de ser el estado más poblado del país. No deja de ser el estado donde si juntas 3 municipios de allá de la zona Valle de México, haces la población de un país centroamericano. Uh-huh. O sea, hay municipios en el Estado de México que rebasan la población de Tlaxcala. Sí. Un municipio. Entonces, no, por supuesto que siempre es fructífero, Marco, reflexionar acerca de nuestro Estado de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta? ¿Cuál es el rumbo? ¿En qué participamos todos? Porque por supuesto que los medios de comunicación tenemos un papel. Los ciudadanos que nos ven a través de sus dispositivos también tienen un papel que desempeñar en este Estado de México. Pues en sus labores cotidianas, en su escuela, en su participación social, en su participación electoral. En fin, ¿cómo vamos, mi querido Marco? Yo pienso que es una entidad que ha estado con buena estabilidad. Una entidad que no es sencilla de manejar por todo lo que desde décadas se fue acumulando, ¿no? Y una entidad que seguramente, y está muy claro el apoyo de la Federación por parte de Claudia Sheinbaum, que va a tener una vía de desarrollo importante. Sí. Estamos hablando no solamente del desarrollo económico a través de zonas económicas que se establecieron, una de ellas en Nezahualcóyotl, el oriente del Estado. la zona oriente del Estado, de manera integral. Según han explicado... Nos lo comentó aquí Laurita González, la secretaria de Desarrollo Económico. Así es, que un gran papel ha hecho. Sí, nos dio la primicia. Que un enorme papel ha hecho Laura en el sentido del desarrollo económico, porque el Estado de México sigue guardando las condiciones tan positivas que la inversión extranjera sigue llegando. ¿Y sabes por qué? Porque hay gobernabilidad. Así es. Ese es uno de los factores. Han hecho una gran mancuerna, desde mi punto de vista, no sé si tú lo ves así, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, y el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte. Por supuesto. Hay una serie de factores ahí que son convergentes para que el Estado de México sea atractivo a la inversión nacional y extranjera, hay que decirlo, porque sí, no nada más decimos Estados Unidos, Europa, qué bueno que traen sus dólares, no. También los inversionistas mexicanos son importantísimos y hay que atenderlos y hay que allegarles todos los servicios, hay que allegarles las facilidades para que puedan establecer aquí sus negocios. Y que quede claro también, decir, bueno, ¿y a mí qué? Que pongan sus negocios. ¿Cómo qué? Pues generan empleo, ¿no? Traen desarrollo precisamente, llegan pues mejores servicios para un entorno completo, no nada más para el local donde está su negocio, ¿no? Entonces es importante atender esto. Y hablando de empleo, ya que lo mencionas también, el área de desarrollo económico que encabeza Laura González, pues somos primer lugar nacional en empleo. Sí. En generación de nuevos empleos. Ojo. Porque si no van a decir, bueno, pues es que son un montón de gente, los mexiquenses pues tienen muchos trabajos. No, en generación de nuevos empleos. Gente que antes no tenía una plaza y ahora la tiene, y la tiene de manera formal, porque esto no podría contabilizarse si no hubiera un registro ante el IMSS, ¿no? Si la plaza, el trabajo que se le dio a una persona, nivel ejecutivo, nivel operativo, las personas que hacen aseo, las personas que trabajan en la maquila, todos
para que se considere un empleo nuevo, tiene que haber un registro formal ante el Seguro Social que les da pues esa seguridad social, el Infonavit, etcétera. Es decir, son empleos hechos y derechos, ¿no? No, y te digo, yo lo veo, vivimos en Metepec, tú también eres metepequense. Toluqueño, pero vecino metepequense. Vecino Metepec. Y yo siento ya más tranquila la ciudad. ¿Mm? O sea, menos agresiva, menos peligrosa. Y esto es en gran parte por las políticas que se han establecido en esta mesa de, ¿cómo le llaman? Las mesas De matutinas construcción, para la construcción de la paz. Paz. Que es una narrativa distinta, ¿eh? Es decir, no son mesas de combate al crimen o de combate al delito, sino de que el enfoque ha sido, a ver, sí combatimos el delito, obviamente, pero la idea de fondo es construir la paz. Está bonito hasta el nombre, ¿no? Mesas de construcción de la paz. ¿Qué queremos los mexicanos? Pues estar en paz, vivir en paz. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Pues esa tranquilidad. Y ahora que lo mencionas, mi querido Marco, hay que destacar que todo ese entorno de seguridad, de tranquilidad social, de conflictos, pues al mínimo, nunca va a dejar de haber conflictos, pero al mínimo, pues se debe un buen trabajo en la Secretaría General de Gobierno. Desde ¿no? luego. Que el titular, Horacio Duarte Olivares, pues me queda claro de que tiene una visión de cómo traer al Estado de México pues en esa armonía, en esa tranquilidad, porque le tocan muchas cosas, ¿eh? Y lo quieren distraer con fuego amigo, pero no lo han logrado. Ese es otro tema. No. Pero primero quisiera sí considerar varias cosas que fueron muy claras y evidentes, mi querido Marco. Al inicio del gobierno de la maestra Delfina Gómez, como que no faltó quien soltara a los demonios, ¿no? De pronto, si te recuerdas, había pues algunas manifestaciones. Sí. Había, se le plantaban afuera, aprovechando que ella es muy cercana con la gente y sale caminando de palacio, hacían sus plantones ahí más seguido que de costumbre. Le reclamaban que si el agua en Ecatepec, que si esto y aquello. Entonces, costó quizá enfrentar a ese primera embestida del fuego amigo que ya mencionabas. Que fuego amigo no solamente es opinar en contra de él, sino esa operación que de pronto se nota. Armarle escenarios negativos. Exacto. A través de filtración de notas ya trazadas, ya muy... Independientemente de la opinión o de la información periodística, de los hechos, de lo que se ve en la calle, había fuego amigo ahí. Sí. Había fuego amigo ahí. Pues, ¿qué pasa? Que lo metieron en control. Recuerda que bloquearon en un par de ocasiones, bloquearon las avenidas principales, sí, autopistas, la México-Pachuca, la México-Querétaro, y de repente todo el mundo estaban así en shock. Fíjate que tengo entendido, parte de este éxito es una política pública de desconcentración. La Secretaría General de Gobierno se desconcentró en distintas regiones del estado. Entonces ahí te das cuenta cuando va a surgir un problema. Y tienes la oportunidad de prevenirlo a través de la negociación, a través de pláticas, descubrir cuál es el fondo real del problema. Quién está alborotando incluso a la gente, ¿no? Sí, pero también una vez que se suscitan los problemas, dar el manotazo sobre la mesa para contenerlos de manera contundente. Así y eso es. Me parece que está muy bien. Hubo esas bloqueos, mi querido Marco, donde la gente de a pie nos preguntamos, bueno, ¿yo qué culpa tengo de las inconformidades o de las exigencias no satisfechas de grupos como el sindicato Los 300, el sindicato, no recuerdo, hay como 20 ahí que se dicen sindicatos? Me viene a la cabeza el de Los 300 porque capturaron varios de sus líderes, acusados de extorsión, sí, incluso de homicidios, acusados de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Ese era el fondo del asunto. Y la Secretaría General de Gobierno dijo, bueno, basta, ¿no? No podemos estar bajo los chantajes, bajo la presión de un grupo que ciertamente está incurriendo en temas delictivos, diciéndose transportistas, diciéndose organizaciones de comerciantes y de no sé qué. Los invasores. Ajá, y que en el fondo también resultó que esos sindicatos, pseudo sindicatos, pues estaban metidos en el despojo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el secretario Duarte puso un hasta aquí
Se acabaron sus manifestaciones, ya no las ves, esas manifestaciones. Sí, Ya no se atreven a es lo hacer que te digo, que veo ese más tipo de tranquilo chantajes. Metepec antes. Y además metiendo a los líderes de estos pseudosindicatos a donde corresponde, a ponerlos ante la justicia para que sean enfrenten un proceso en el cual si resultan inocentes pues ya se verá, pero de entrada están indiciados por cosas muy graves. Y se veía que esas manifestaciones y estos bloqueos pues, eran para defender su estatus y sus prebendas. Acuérdate que siempre cuando inicia un gobierno, los grupos de presión, como dice su nombre, presionan al gobierno entrante Así es. a través de manifestaciones que algunas veces se van incluso al soborno, a quererlos chantajear. Así es. Y en el Estado de México duró pues casi un año, van para 2 años de gobierno, pero en menos de 2 años definieron su política de cero tolerancia contra estas agrupaciones. Y qué bueno, qué bueno. Esa parte es lo que mencionábamos del trabajo de la Secretaría General de Gobierno. Creo que es una entidad que está recuperando muchas cosas que habían perdido, pero que se habían perdido por décadas, Marco, por décadas. Cualquier cantidad de manifestaciones trajo este señor exalcalde de Catepec, Vilchis, Fernando Vilchis, exigiendo el agua y exigiendo que agua para sus ciudadanos, cuando tenía un nivel de fugas de agua en su municipio pero infernal, cuando además estaban mal aprovechadas o desviadas muchas de las tomas de agua en su municipio. ¿De qué habla esto? Pues de que era puro y mero chantaje, ¿no? Sobre eso ocurrió al final del tramo del sexenio del masista. Y se quiso seguir de filo, ¿no? Entonces, en este inicio del gobierno de Delfina, pues también que el señor de alguna manera es lo que mencionan, que también tangencialmente estaba tolerando a estos sindicatos. Pero sí, eso es hablar de un personaje. Debe haber muchos, seguramente, de los cuales la Secretaría de Gobierno, pues ya identificados, controlados, apaciguados, y entonces tenemos un entorno bastante prometedor en el sentido de que puede estar estable el Estado de México en la cuestión económica, cuyas condiciones dependen de la Secretaría General de Gobierno por esta tranquilidad y paz social. También en la cuestión de protección civil, ojo, le toca a Secretaría de Gobernación, General de Gobierno, le toca la cuestión de protección civil y actualmente estamos haciendo frente a esto. Vienen las inundaciones, vienen los desbordamientos de ríos y presas, vienen el control de lo que pueda desprenderse de eso después de las afectaciones. Y ahí va. Fíjate que aquí hay una máxima que decía Obama. Cuando Obama nombra como su segunda de a bordo Hillary Clinton, lo cuestionan los mismos demócratas. Dicen, oye, pero si fue tu competencia para la candidatura, ofendió hasta a tu abuelo, le habló de que era un pedastra. A ti te afectó. Y les contesta Obama, sí, pero yo elijo a los mejores, aunque no sean mis amigos. Y luego dice, si son mis amigos, qué mejor. Si son mis amigos y son los mejores, qué bueno. Y eso se lo aprende Obama a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es lo que decía, hay un libro preciosísimo, creo que se llama Mis adorables enemigos, algo así. Y aquí se dio esta máxima. O sea, la maestra Delfina está gobernando con gente capacitada, gente eficiente, pero con lazos de amistad con ella, como es el caso del secretario general de Gobierno. Así es. Me decía Laura González, aquí, donde estás tú sentado. No, fue por Zoom. Digo, oye, Laurita, yo recuerdo que tú me dijiste que cuando estabas presidiendo el Consejo Coordinador Empresarial no conocías a la maestra Delfina. Es el otro caso, fíjate. Dice, sí, incluso yo estaba temerosa cuando fui a platicar con ella. Y se ha convertido, sin ser su amiga, decía Obama, mi compromiso es meter a los mejores sin que sean mis amigos. Si son mis amigos, qué mejor. Pero una vez que ya esté en el gobierno, mi compromiso es hacerlos mis amigos. Y eso fue lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido aquí. Se ha dado esa simbiosis. Sí, seguramente que tanto la maestra Delfina como su equipo, pues terminaron de estrechar lazos una vez que empezaron a trabajar juntos. Me queda claro de que el caso de desarrollo económico fue uno, por diversas razones se integraron, pero se han integrado muy bien.
Ahorita sé claramente de que tiene todas las confianzas de Delfina Gómez, la Secretaria de Desarrollo Económico, tan así que pues es uno de los logros que siempre saca por delante la gobernadora, decir, vamos bien en economía, vamos bien en empleo, vamos bien en esto. En otros aspectos, por supuesto, también, ¿no? Los ha expuesto la maestra Delfina en cuestiones pues de educación, de medio ambiente, de mil cosas. Pero es algo, fíjate, que qué ingrato, ¿no? Porque muchas de las cosas que hace de gran importancia la Secretaría General de Gobierno no son muy taquilleras, es decir, no son algo que se mencione frecuentemente y que todo el mundo diga, miren, la labor de la Secretaría General de Gobierno es muy tras bambalinas. No, es el que tiene que dar manotazo. Es muy tras bambalinas, es muy de bajo perfil público la labor de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, si no funcionara correctamente, esto sería un caos. Sí, totalmente. Y creo, y coincido con esto, concluyo, en que, como vemos al Estado de México, yo lo veo estable, lo veo tranquilo y lo veo avanzando en temas pendientes. Ya hay un antecedente, se inició muy bien. ¿Cómo? Con un instrumento de planeación, de visión a largo plazo, que fue el Plan Estatal de Desarrollo, que es un referente a nivel nacional. En muchos estados de la República dicen un gobierno sin una visión de planeación. Y esto se debe también, nuevamente volvemos a los funcionarios eficientes, al director del COPLADE, que es una persona que poco a poco se fue ganando la confianza de la maestra Delfina, que es el licenciado Rafael Flores. Él recuerda que hizo un recorrido en todo el Estado de México, reunió a los diferentes actores políticos, empresarios, académicos, políticos, en fin, periodistas, y diseñó este plan de desarrollo. Y son los ejes que están marcando el avance del Estado de México. Por eso esta situación que tú estás ahorita, que estás hablando. Hay que, desde un principio, iniciaron muy bien. Sí, por supuesto, no se puede ir a tientas, tiene que haber un mapa de ruta, y esto fue el plan de desarrollo, por supuesto. Y una vez sobre la marcha, con ese plan de ruta, pues tiene que haber un timón firme y de alguna manera sensato. Y eso es lo que ha ocurrido con el Estado de México en la cuestión de gobernabilidad. Pues, creo que ahí va. Debemos estar complacidos, mi querido Sergio. Así es. Ambos de vivir en un estado tranquilo, en pleno desarrollo, y que cada vez lo veo más tranquilo. Mira, no dejará tampoco, hay que echar campanas al vuelo, no dejará nunca de haber conflictos. Tenemos que tener muy claro. Vuelvo a donde empecé. Es el estado más grande del país, es el estado más poblado, es el estado que tiene unas diferencias radicales en su geografía, simplemente, ¿no? Parece que pasaras de un país a otro, si estás en Valle de México, que pasaras a la zona sur del estado, a la zona norte, al Valle de Toluca. Es tan diverso y tan distinto. Sí. Que necesariamente, Marco, puede haber ahí algunos desaguisados, puede haber algún tipo de conflictos, pero siempre es importante saber que en unión, en armonía, todos los sectores del Estado de México, pues estamos listos para atender lo que nos corresponda para resolverlo, y si hay una guía importante, como es el caso de Delfina Gómez y la Secretaría General de Gobierno, en este caso, pues por eso se han apaciguado muchas cosas. Ha habido equipo. Se han hecho equipo. Pues mi hijo Sergio, con esto nos quedamos. Yo te agradezco mucho tu presencia. Sé que tienes un compromiso en México, que vas corriendo a Diario Milenio, y de ahí te tienes que ir a México. Así Entonces es. A dar una conferencia, porque te has vuelto conferencista también. Gracias, Marco. Pero agradecemos mucho tu presencia. Te lo agradezco mucho a ti. Fíjate que te lo doy en exclusiva. El tema Vamos a México a una capacitación. Grupo Milenio se ha preocupado mucho por tenernos muy al día en muchos temas. En este caso se trata de una de las redes sociales más importantes a nivel global, y nos estarán capacitando en ese sentido. Todos los días los periodistas pues tratamos de mejorar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras herramientas, para poder llevar a todos quienes nos ven, nos leen y nos escuchan, pues de la manera más amena, de la manera más sintética y útil, sobre todo útil, pues toda la información y hasta el entretenimiento que también nuestro público busca. Muchas gracias, Sergio. Estimado auditorio, este es su punto de encuentro. Les agradecemos mucho su presencia en esta tarde y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta pronto.
Gracias, Marco.